a Colosenses. A Colosenses capítulo número 3 y vamos a leer el versículo 1 hasta el 4 y luego vamos a ir en ese mismo capítulo 3 del 12 a 14. Colosenses 3 del 1 a 4 y luego vamos a brincarnos al 12, 13 y 14. Amén. Y cuando lo tengan pueden responder con un amén, amén. Y vamos a leer las escrituras bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora vamos a ir al versículo número 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice el 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Pueden tomar su asiento. Primeramente, amén, me gustaría darle las gracias a Dios por este privilegio y también al hermano Héctor, amén. Aunque a lo mejor tenga nervios, amén, lo hago con mucha gratitud en mi corazón, amén, porque entiendo que Dios es muy grande con nosotros y a veces no queremos hacer ciertas cosas, amén, pero lo hacemos para agradarlo a Él, amén. Y en este día vamos a estar hablando, amén, dando una corta enseñanza, amén, sobre el libro de Colosenses y también vamos a hablar específicamente del amor que habla el capítulo número 3, amén. Y para dar poquito de contexto en Colosenses, como muchos de nosotros ya sabemos, es un libro, amén, de la Biblia que es escrito por Pablo. Y sabemos que Pablo escribe muchas cartas a diferentes iglesias y en estas cartas, amén, él decía ciertas cosas a estas iglesias que se arrepintieran de sus pecados, amén. Y una cosa grande, amén, que tenemos que entender es que él escribía todas estas cartas a estas iglesias, amén, en la cárcel. Y él estaba preso, amén, porque él anunciaba y predicaba, amén, la palabra a los griegos y a los romanos. Pero en este tiempo no era algo que era permitido en la sociedad, amén. Y por eso él estaba preso, amén. Y luego llegamos a Colosenses, es una carta que él escribió a la iglesia de Colosas, amén. Y dice aquí que él estaba en comunicación con un hombre que se llamaba Epafras, amén. Y no dice mucho la Biblia de este hombre, pero nos dice que era un consiervo amado y era seguidor de Cristo también. Y me imagino, amén, que era a lo mejor un amigo de Pablo, amén, porque no nos dice específicamente de cuál manera hablaba con él en la cárcel. A lo mejor lo visitaba o le escribía, le escribía cartas, amén, no había mensajes en ese tiempo. Pero él le contaba de lo que estaba pasando en una comunidad, amén, no dice iglesia, pero me imagino que como iglesia somos un cuerpo no solamente de Cristo, pero un cuerpo de personas, amén. Y nos dice que en Colosas había muchos, no solamente pecados, pero había mucho engaño. Y había mucho engaño, amén, porque habían filosofías que estaban creciendo allí en medio de la sociedad, amén, y habían muchas tradiciones que no eran agradables a Dios, amén. Y luego nos dice la Biblia, y yo hice, como le dicen en inglés, research, y en este tiempo, amén, cuando Pablo estaba en la cárcel, en Grecia, amén,
nos dice o podemos saber, amén, que una cosa grande era la mitología griega y también y una combinación, amén, de otras religiones. Y lo que entiendo es que en Colosenses nos habla Pablo de que estas religiones y este nuevo entendimiento que traían los falsos profetas no era agradable ante los ojos de Dios. Y por eso él empezó a escribir esta carta, amén. Y entendemos, y algo que menciona en el capítulo número 2, amén, es que esas personas, amén, en Colosas, tenían costumbres del Antiguo Testamento, amén, como muchos de nosotros a veces a lo mejor sabemos, a lo mejor no, pero había judíos, amén, y en el Antiguo Testamento ellos seguían ciertas reglas, amén, a lo mejor sobre su dieta, la comida que comían ellos, ciertas bebidas, hacían ciertos festivales, y nos dice la Biblia que eso era algo que era como una regla en el Antiguo Testamento para los judíos, amén. Pero cuando llegó el Nuevo Testamento, eso cambió cuando Jesús fue crucificado, y eso no fue algo que era necesario para ser salvo, amén, sino era como nosotros teníamos que hacer como un pacto en nuestro corazón para ser salvo y tener fe en Cristo, amén. Y luego aquí nos dice, amén, que esta era cosa que esta nueva religión estaba diciendo que era necesaria, y como les estoy diciendo, amén, no era algo que era verdadero en este tiempo, amén. Y luego miramos que en Colosenses número 2, amén, nos dice la Biblia o nos dice Pablo, amén, que él le da muchas gracias a Dios primeramente por la situación en donde él está, amén. Y algo que me fascina mucho de Pablo era de que aunque él estaba en la cárcel, él dice en el número 3, amén, gracias Dios porque estoy aquí en la cárcel. Y yo reflejaba mucho en eso. Y luego él habla de que su sufrimiento no es algo que le trae tristeza, no es algo que le pesa a él, sino el sufrimiento suyo, amén, es algo que le trae mucha alegría, amén, porque él sabe que en el sufrimiento que él está pasando, muchos gentiles, amén, muchos romanos y griegos serán salvos. Y dice, gracias Dios, porque yo entiendo de que en medio de mi sufrimiento muchos serán salvos, amén, y muchos llegarán a tus pies. Y por eso él en realidad no le importaba que él estaba en la cárcel. Y eso es algo muy admirable, amén. Y ahorita vamos a reflejar un poquito, si quieren ir conmigo, voy a estar hablando un poquito del capítulo número 3, amén. Y miramos aquí que empieza Pablo, amén, hablando un poquito de la vida antigua y la vida nueva. Y nos habla, primeramente les está hablando a los griegos y a los romanos que se encontraban allá en Colosas, amén. Y les habla de estas cosas, amén, para que echaran fuera a estos idólatras que ellos tenían y para que fueran renovadas en Cristo Jesús, amén. Y aquí miramos que describen una forma cómo seguir a Cristo en esta tierra, seguirlo conforme a sus mandamientos y cómo aceptarlo. Amén. También nos promete una eternidad contemplando la gloria de Dios solamente cuando lo obedecemos. Y una forma de obedecerle, amén, es dejar ir la vida que antes vivíamos y tomar una vida nueva que es renovada y hecha nueva en Cristo. Amén. Y también no solamente hace una pregunta de cómo puedes dejar la vida antigua, amén, sino nos dice cómo, amén. Y luego yo pienso, reflejando en este capítulo, que habla mucho del perdón y habla de que para que nosotros seamos salvos hay que primero pedirle perdón al Padre, amén. Pero yo estaba reflejando, amén, y yo me preguntaba, ¿será el perdón la única cosa que a lo mejor necesitamos para ser salvos? Y pensé que a lo mejor no es solamente el perdón, amén, sino la intención que nuestro corazón tiene para que nosotros seamos perdonados completamente por el Padre, amén. Porque voy a dar un ejemplo, voy a decir que yo le pido perdón a Dios por un pecado que yo cometí hace, vamos a decir, 2 días, no sé. Y yo le pido perdón al Padre, amén, pero yo no lo hago con un corazón que realmente está afligido por
por el pecado que yo cometí, no está como avergonzado por el error que yo cometí, sino yo solo lo digo con palabra alta en oración, porque yo sé que Dios me va a perdonar. Yo pienso que ese tipo de perdón, un perdón que solo damos a Cristo porque sabemos que Él siempre perdona, no es uno que realmente es aceptado, amén. Sino yo pienso que lo que Cristo mira primero, amén, cuando le pedimos perdón, es la intención por cual nosotros pedimos ese perdón, amén. Y yo pienso que esa intención necesita ser una intención pura, amén, y una intención que no diga, oh, en unos días yo voy a pecar otra vez porque yo sé que Cristo me va a perdonar, amén. Y luego, si seguimos aquí en el versículo número 5, nos dice que, nos dice la Biblia, amén, que tenemos que dejar lo inmundo y luego, amén, y luego aquí da unos ejemplos, amén. En número 8, el versículo número 8 dijo, pero ahora dejad vosotros también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca, amén. Y luego dice, no mintáis los unos a los otros, hablando despojado del viejo hombre con sus hechos, amén. Y lo que nos hace decir aquí, o lo que podemos entender aquí, es que tenemos que dejar todo esto que describe, que es inmundo, amén, cada pecado. Y luego cuando hacemos estas cosas es cuando nosotros podemos ser transformados en nuestro interior, amén. Y luego también, si seguimos leyendo, amén, nos dice también que también nos dará el Espíritu los frutos, por unos que son mencionados, por ejemplo, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Amén. Y algo que me gusta mucho es de este pasaje, amén, es que nos dice también que nosotros vamos a ser considerados santos, amén, porque en ese tiempo, como muchos de nosotros ya sabemos, habían esclavos. En estos tiempos, si no eras como de una sociedad o una cultura específica, te menospreciaban. Y luego aquí habla Dios, amén, no solamente en el 3, pero en el 4, de que Él mirará a cada persona como un santo. Y luego dice que no importa de qué tipo de persona eres, amén. Porque nos dice que cada persona que será considerada santo, amén, es guiada por la sangre del perfecto, amén. Y luego también nos menciona no solamente los frutos del Espíritu Santo, pero también menciona unas virtudes, amén, como la paz, el amor y la gratitud, que son grandes, amén. Y hoy quiero reflejar un poquito más sobre el amor verdadero, amén. Y siento que como humanos a veces es bien limitado el amor que nosotros conocemos. Yo pienso que el amor más puro, amén, que puede haber en este mundo es amor que hay entre familia, a lo mejor el amor que se encuentra entre una madre y un hijo, amén. Un amor que de forma es como el amor de Cristo, amén, porque es un amor puro, un amor que no tiene celos, un amor, amén, que quiere lo mejor para la otra persona. Y aquí dice, amén, toda la Biblia nos habla del amor verdadero, el amor espiritual, y también nos deja saber que este amor es algo, amén, que transforma no solamente el interior, pero el exterior de una persona a través de un proceso. Y yo reflejaba, amén, sobre la transformación, y yo me preguntaba cómo puede el amor, que es a veces gente dice que es un sentimiento, pero también puede ser una acción, cómo puede el amor cambiarnos completamente y por qué lo hace, amén. Y nos dice la Biblia que Cristo es el amor y por eso nosotros podemos ser transformados en Él, amén. Y yo pienso también que el amor es como causa y efecto, amén. Y voy a dar un ejemplo. Sabemos que nuestro cuerpo humano, específicamente el sistema nervioso, puede sentir y responder al ambiente que hay alrededor de nosotros. Esa es una causa y efecto. Por ejemplo, si yo voy afuera y yo siento que hay mucho aire, yo me voy a poner una chamarra, amén. Eso es una causa y efecto. Y también el amor, amén, así es. El amor causa tantas cosas. Cuando nosotros sentimos ese amor del Padre, amén,
empezamos a creer en Cristo, empezamos a tener fe y perdón, no solamente pedirle perdón al Padre, sino a otras personas, y empezamos a seguir sus enseñanzas, amén, y vivir una vida conforme a las enseñanzas de Cristo, amén. Y luego también resulta en muchos efectos, amén. Por ejemplo, el perdón resulta en una reconciliación con Dios, amén. Cuando sentimos ese perdón, entendemos que el amor de Cristo no es algo que solo es dado, sino es algo que nos perdona. A lo mejor en esta vida le has pedido perdón a alguien y no ha recibido ese perdón, amén, porque no lo quiere aceptar, pero sabemos que con Cristo Él es un Dios que no le importa el pecado que hemos hecho, sino con la intención de nuestro corazón, si es pura, Él nos perdona, amén. Y la Biblia no es algo que nos dice que solo puede ser perdonado unas 2 o 3 veces. No, amén. Sabemos que como humanos nunca vamos a ser perfectos y no somos perfectos, amén. Y yo pienso que en este proceso, amén, y este caminar de ser cristianos, a lo mejor cada día vamos a cometer un error, y eso quiere decir que cada día también tenemos que pedirle al Padre perdón, amén. Y también nos dice la Biblia que por este amor, amén, encontramos una nueva identidad en Cristo, amén. Y esto significado que transforma nuestro ser, amén. Y luego yo tomé unas notas, amén. Y yo pienso, amén, que hay 2 tipos de efectos que son necesarios cuando tenemos una identidad en Cristo. El primero es en el interior, amén, porque cuando recibimos este amor del Señor, amén, cambiamos completamente nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar y la manera que nos miramos y miramos a otras personas, amén. Si vamos a 2 de Corintios 10:5, voy a leer allí, amén. Voy a empezar en el 4 y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esta es la parte importante, amén. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, amén. Y esto nos deja saber, amén, que a veces nos van a llegar los pensamientos malos, amén. Es algo que ha pasado desde el principio de la Biblia, amén. Cuando miramos a Adán y Eva, miramos que el diablo vino en forma de una culebra, amén, y luego le puso una idea a la mente de Eva, y por eso ocurrió el primer pecado, amén. Y lo que miramos aquí es que Dios nos está dando como una guía, amén, y nos está diciendo que nosotros debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque lleguen pensamientos malos, hay que llevarlos y ponerlos, amén, a llevárselos a Dios, contárselos en oración y decirle, Padre, yo quiero que me quites estos pensamientos. No sé cuáles tipos de pensamientos, amén, pero cualquiera que sabes que no viene de Dios, amén. Y luego miramos que toda esta paz, amén, que trae el amor de Cristo y todo el perdón que trae igualmente quita una forma de, se puede decir, peso de la espalda, amén, porque sabemos que en esta vida a lo mejor llegan muchas aflicciones, llegan los problemas con las finanzas, amén, el problema entre familia, con la escuela, amén, y varias circunstancias, amén, que son difíciles. Pero cuando recibimos este amor de Cristo, amén, en nuestras vidas y dejamos que haga un cambio en nosotros, Él nos ayuda a batallar con ese peso que sentimos, amén. Él nos ayuda, amén, a sentirnos más libres, amén. Y tenemos que entender, amén, que la batalla no solamente de nosotros, sino también es de Cristo, amén. Y luego también nos da un nuevo propósito en vida, amén, porque como les estaba diciendo, aprendemos a no solamente confiar en el hombre o no confiar en el hombre, sino primeramente en Cristo, amén, porque Él es el que tiene el poder de hacer cualquier milagro, amén. Nos explica la Biblia tantos milagros, amén, en el libro de Lucas, amén, y allí podemos entender que Él es el que, o en Él podemos poner nuestra confianza, amén.
Y luego también podemos entender que nosotros que somos hechos en Cristo, tenemos la oportunidad de estar en una comunidad, amén, como en una iglesia, para crecer espiritualmente, amén. Y luego, para llegar al segundo efecto, amén, en lo exterior, entendemos que el amor de Cristo, amén, cuando dejamos que nos transforma, cambia nuestra manera de procesar acciones en nuestra mente y también afecta la manera de responder aquí con otras personas, amén. Y eso incluye un cambio de carácter. A lo mejor antes eras una persona que se molestaba muy rápido, no tenía paciencia, amén. Pero ahora cuando tenemos a Cristo y dejamos que ese amor trabaje en nuestras vidas, amén, somos unas personas más pacientes, amén, una persona que a lo mejor es más alegre. Y luego también afecta nuestra vida completamente, las relaciones que tenemos y también las decisiones que tomamos. Y luego aquí nos habla de los frutos, amén, los frutos, y quiero irme para atrás a Colosenses, amén. Habla de la benignidad, la humildad, misericordia, mansedumbre, paciencia y, como les estaba platicando, el amor, amén. Y miramos aquí que estos frutos, amén, no solamente son dados a nosotros, porque sabemos que Cristo básicamente es el fruto del Espíritu Santo, amén, porque es el que enseña, amén, y da testimonio de todas estas cosas. Pero también tenemos nosotros la oportunidad de dar estos frutos. Y cuando digo dar esos frutos, es dárselos a lo mejor a una persona, ser ejemplos, amén, de ellos. Porque cuando tenemos esos frutos en nuestras vidas, amén, sabemos, y también la gente puede saber que somos salvos en Cristo. Y luego también tenemos otros ejemplos de cómo puede cambiar nuestras decisiones, amén. Cuando este amor de Cristo llega a nuestras vidas, amén, las decisiones que tomamos no son acciones que son prioridad a la carne, sino primeramente a nuestra vida espiritual. A lo mejor alguien te ofrece un trabajo, amén, que paga a lo mejor doble de lo que te pagan ahorita, pero te van a decir con una condición: no puedes venir a la iglesia los viernes, los sábados y los domingos, amén. Yo pienso que alguien que ha verdaderamente sido transformado en Cristo no tomaría ese trabajo, porque ellos van a entender que ese trabajo va a afectar su tiempo con Cristo, amén, porque sabemos que congregarnos en la casa de Dios es algo muy importante. Y una variedad de otras decisiones, a lo mejor con la escuela y otras cosas, amén. Luego tenemos que cuando este amor llega a nuestras vidas en el exterior, nos ayuda a escoger la honestidad, amén, y dejamos oportunidades que nos alinean con el camino de Dios. Y luego también muchas veces nos guía a preguntarle al Padre primero antes de tomar decisiones, amén. Y luego como hablaba de los frutos del Espíritu Santo, amén, como les decía, no solamente son dados no solamente Jesús nos lo da a nosotros, sino también esto es algo que le damos a otras personas, amén, porque es el testimonio más mejor que Cristo está en nuestras vidas. Y algo que tenemos que entender es que este testigo, amén, este testimonio, amén, que de los frutos del Espíritu Santo y ser completamente transformados, amén, por el amor de Cristo, no es algo que va a ser instante, sino es algo que es gradual, es un proceso, amén. Algo que nos dice la Biblia, una cosa muy hermosa, es que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y en eso entendemos, amén, que a lo mejor mi hermano que está al lado mío va a tener un proceso más difícil y yo un proceso más fácil. A lo mejor su proceso va a tomar más tiempo, el mío menos. Pero yo voy a reconocer que todos estamos peleando la batalla, amén, y todos estamos aquí con el propósito de llegar al reino de los cielos. Y hay que entender, amén, que el proceso siempre va a ser diferente porque no somos la misma persona, no tenemos los mismos dones, pero estamos en este lugar para adorar a Dios, amén. Y luego también
es importante anhelar una condición de nuestros corazones que sea testigo, amén, y sea un ejemplo de un corazón que tiene a Cristo, amén. Y a veces es importante, amén, preguntarnos ciertas preguntas. Un ejemplo puede ser, ¿hay una diferencia entre mi persona hoy y la persona que era hace un año? Amén, porque lo que buscamos en este proceso, en este camino, amén, es una transformación. A lo mejor nos podemos preguntar, ¿he cambiado en una forma buena o en una forma mala? ¿He visto el resultado del amor en Cristo en mi vida? Si salgo a la calle, ¿alguien puede determinar que yo soy hijo de Dios? Esas son preguntas, amén, que nos debemos de preguntar para asegurarnos, amén, que estamos creciendo, amén, y que fuimos transformados con el amor de Cristo, amén. Y luego, como les decía, es importante que nuestra identidad en Cristo sea una que es visible, no solamente a los que nos encontramos en este lugar, sino a las personas que están allá en público, en la sociedad, lo que sea, amén. Y ¿por qué digo eso, amén? Es porque el amor de Cristo es algo, amén, que es poderoso, y cuando lo recibimos, aceptamos completamente en nuestras vidas, no solamente entra en nuestro interior, sino también afecta, amén, y es visible en nuestro exterior, amén. Y dando un ejemplo, el amor de Cristo, yo pienso que es como un fuego, y sabemos que un fuego, amén, bajo las correctas condiciones es uno que no se apaga, y como cristianos nosotros tenemos el deber de no dejar que ese fuego se apague, amén, porque cuando ese fuego se apaga ya no tenemos el anhelo de llegar a este lugar, a lo mejor ya no tenemos el anhelo de orar, de ayunar, de leer la Biblia, amén. Pero cuando dejamos que ese fuego arda en nuestras vidas, amén, completamente nos puede transformar y también puede afectar no solamente a nosotros, amén, pero a la gente que está alrededor de nosotros. Amén. Y también yo pienso que una de las cosas más difíciles como jóvenes es esto, amén, de no solamente tomar el primer paso y venir a los pies de Cristo, sino que este fuego siga ardiendo, amén, porque yo entiendo que a lo mejor muchos jóvenes llegan a la casa cansados cuando vienen de la escuela, a lo mejor no llegan de su propio querer, amén, a la iglesia, a lo mejor muchos de ellos están cansados por el trabajo, la escuela o otros deberes de la vida, amén, pero es importante tomar ese primer paso, amén, hermanos, porque algo que he notado es que voy a dar un ejemplo. Este semestre en la escuela estoy tomando una clase donde aprendemos a cuidar a ancianos, amén. Y hace unos cuantos meses fui a una facilidad donde tienen una comunidad de ancianos, y esos residentes estaban allí como a las 4 de la tarde, y ese es el tiempo donde les dan como algo para cenar, y me daba risa porque venían las enfermeras y les decían, señora, señor, te traigo tu comida. Y cuando las miraban a ellas, les decían que no tenían ganas de comer, que no tenían hambre. Y luego me daba risa porque luego las enfermeras como que les insistían y les decían, seguro que no quieres comer, la comida se mira bien rica hoy, bien deliciosa. Y luego les decía que la cocina lo había hecho con mucho amor. Y lo que me daba risa es que después de un poquito insistir, ellos dejaban que les dieran como una mordida de comida, y ya cuando se comieron esa mordida, como que ya no dejaban ir la comida, porque aunque decían que no tenían hambre, era claro que sí tenían, amén. Y la razón que uso eso como un ejemplo, a veces es difícil tomar el primer paso, a lo mejor es difícil leer la Biblia o hacer algo de servicio al principio, amén, pero cuando ya lo hacemos es algo que se nos hace más fácil, amén. Y yo pienso, amén, que
que como jóvenes hay que entender que a lo mejor va a llegar personas en nuestras vidas que nos van a insistir, a lo mejor nuestros padres, líderes en la iglesia, o a lo mejor otros jóvenes van a decirnos, ¿cómo estás? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿O me ayudas a hacer esto? Lo que sea, amén. Y yo pienso que como jóvenes hay que hacernos disponibles, amén, para hacer la obra de Dios, porque aunque a lo mejor nos haga incómodos al principio, amén, porque a lo mejor no sabemos hacer algo o no sentimos que no somos suficientes para hacerlo, amén, es bueno hacer la obra de Dios, porque entendemos que no la hacemos para el hombre, sino para el Padre primeramente, amén. Y yo pienso que Él mira cada esfuerzo, amén. Pero aunque yo diga eso, amén, yo pienso también que aunque es algo bueno servir, amén, a Dios, no es suficiente para ser salvo, amén. Miramos que lo primero que mira a Dios y lo que Él toma en cuenta es no solo el trabajo, amén, pero la relación que tenemos con Él y las condiciones de nuestro corazón, amén. Yo puedo venir a este lugar y yo puedo servir a lo mejor los 3 días de culto, pero si yo tengo un corazón que tiene intenciones malas, a lo mejor yo tengo un corazón que ni tiene ganas de hacerlo, que fue el propósito de venir tanto a la iglesia, amén, porque tenemos que entender primeramente que la cosa más importante es tener una relación buena con el Padre, amén. Porque cuando llegue el día, amén, donde somos juzgados cada uno de nosotros, Él no va a contar las horas que pasamos en la iglesia, amén. Él no va a contar las horas que pasaste escuchando a lo mejor una predicación o lo que sea, sino Él va a preguntarnos, a lo mejor yo pienso, va a decir, ¿qué aprendiste de esta prédica? Y la tomaste en tu corazón, la procesaste y en realidad la hiciste. Por ejemplo, el pastor nos puede predicar de ser más pacientes, nos puede predicar sobre el ayuno, pero si nunca lo hacemos, si nunca tratamos de hacerlo, ¿cuál es el propósito? Amén. Y por eso es importante, amén, como estoy diciendo, autoexaminarnos, amén, porque ese es el servicio, o el servicio, amén, no nos garantiza la salvación. Y si ya no sentimos el fuego por servir o el fuego por abrir una Biblia, mi consejo sería, amén, que debemos de seguir haciéndolo, amén, y pedirle a Dios, porque nos dice también la Biblia que cuando le pedimos algo, es algo que es considerado, y cada cosa que le podemos dar a Dios o preguntar a Dios o pedir, amén, sabemos que a veces no lo da, pero solamente si nos va a beneficiar no en una forma que nosotros vamos a querer, sino algo que nos ayuda en los caminos de Dios. Amén. Igualmente, como decía, amén, y recordarles, sabemos que si tenemos el amor, también tenemos una transformación completa, amén, de nuestro interior y de nuestro exterior. Y también cuando tenemos eso, tenemos la vida eterna. Y yo pienso que es normal, amén, que cada uno pasamos momentos que son difíciles en nuestras vidas. Yo pienso que nunca voy a saber los procesos que ustedes estén pasando, amén, pero lo que le puedo decir es que tomen el amor de Cristo y lo reciban, amén, y lo tomen, amén, ese amor, y que lo pongan en acción, amén. Y yo pienso, amén, que aunque el primer paso sea el más difícil, cuando ya tomemos ese paso, amén, sabemos que todo va a ser más fácil. Hace unos meses yo leía un libro, amén, y en ese libro hablaba de un hombre, era como un testimonio, y él decía que él batallaba en muchas áreas en su vida, y él hacía como una historia de un hombre, y ese hombre caminaba en un bosque, y en ese bosque él se encontraba con muchos personajes, y esos personajes tenían como nombres de pecados. Por ejemplo, creo que un personaje se llamaba el enojo, y era como representaba, la vida que un cristiano vive, porque a veces como cristianos nos enfrentamos con debilidades, nos enfrentamos con el enojo y otras cosas, amén. Y luego ese hombre tenía como un peso
dice en el libro, que tenía un peso en su espalda. Y cada vez que seguía caminando él, ese peso como que se sentía más pesado. Y luego reflejaba en eso que decía, porque cuando estaba leyendo el libro, es en inglés, un inglés viejo y no entendía mucho. Estaba pensando que a lo mejor ese peso que tenía en su espalda es el peso que muchos nos como cristianos sentimos. A lo mejor es fácil pensar que cuando llegamos a los pies de Cristo todos los problemas se van y no sentimos ningún sufrimiento, amén, pero eso no es la verdad, amén. Reconocemos que primeramente como hijos de Dios siempre nos vamos a estar enfrentando las batallas, amén. Yo pienso que no solamente esta vida es un proceso, sino una batalla, porque tenemos el objetivo de llegar al reino de los cielos, pero yo pienso, si fuera fácil llegar, todos estarían allá, amén. Pero sabemos cada uno de nosotros que desafortunadamente no cada persona que se muere llega al reino de los cielos, y es porque esta batalla es difícil, amén, pero tampoco es imposible, como nos dice en Filipenses 4:13, amén. Y también quiero hablar un ejemplo, amén, de libro de la Biblia, amén, ya estamos acabando, en Lucas 5:27, amén, y quiero hablar un poquito de Mateo. Y como muchos de nosotros sabemos, Mateo era uno de los 12 discípulos, y yo pienso que él es el ejemplo más grande, amén, de la transformación que cada uno de nosotros puede tener en nuestras vidas, amén. Hay 3 citas bíblicas: Mateo 9:9, Marcos 2:13, Lucas 5:27, si quieres seguir allí, amén. Y sabemos que Mateo, aunque él era uno de los 12 discípulos, amén, era un trabajo muy grande, especialmente porque él caminaba al lado de Jesús, amén, durante su tiempo en esta tierra. Pero antes de ser él un discípulo, amén, miramos que él trabajaba como un publicano, y un publicano en estos tiempos era un recaudador de impuestos judío que él trabajaba para el imperio romano. Y en este tiempo, amén, Mateo era una persona que tenía la imagen muy mala, me imagino, amén, porque su gente era de Judía, pero él estaba recolectando este dinero para dárselos a los romanos. Y miramos que en este tiempo, amén, los romanos y los judíos no se llevaban bien, porque Roma había conquistado a Judea, amén. Y muchos lo consideraban como una persona mala, amén, porque él estaba tomando su dinero, amén, sabemos eso, y también les estaba cobrando de más, y se estaba quedando con ese dinero para él mismo. Y a veces le llamaban ladrón, amén, me imagino, porque él estaba tomando ese dinero. Y yo pienso, amén, que algo hermoso de su historia, amén, es que él estaba sentado allí, como muchos de nosotros ya sabemos. Y cuando él estaba sentado allí, miramos que Jesús llegó y le dijo que se levantara y viniera con él. A lo mejor muchas personas, o hasta nosotros pensaríamos, si yo voy a conocer al Maestro, si yo voy a conocer a Jesús, yo me voy a preparar, amén. A lo mejor yo me voy a cambiar de ropa, a lo mejor voy a tener la sonrisa más bonita ese día para que me mire el Maestro, amén. Pero lo hermoso es que a Jesús no le importó, amén, la apariencia de este hombre, no le importó su trabajo, amén. Y eso nos enseña el tipo de amor que Él tiene con cada uno de nosotros, amén. Reconocemos que Él no mira la condición de nuestro corazón en ese momento, amén. Pero ya cuando conocemos a Cristo, eso sí cambia, porque cuando conocemos no solamente de Él, pero de su palabra, tenemos que hacer lo que es debido, amén, y lo que nos dice la Biblia. Pero cuando primero llegamos a sus pies, Él no le importa con qué ropa tengamos, no le importa, amén, muchos aspectos de nuestra vida, sino nos llama porque somos sus hijos, amén. Y eso pasó con Mateo. Y también, amén, algo que me gusta mucho de esta historia es que cuando Mateo conoció a Jesús, no solamente lo saludó, sino lo siguió, sin ninguna pregunta, sin nada. Así tenemos que ser nosotros igualmente, amén. Nos dice la palabra, amén, que
nos dice la palabra aquí en Colosenses que tenemos que dejar la vida antigua y encontrar y seguir la vida nueva, amén. Y eso es exactamente lo que hizo Mateo cuando él conoció a Cristo. Miramos que después de eso él siguió a Jesús, y cuando él siguió, amén, a Jesús, fue transformado en un apóstol. Y algo importante, amén, que también podemos notar es que nos dice también la palabra en esa historia que una cosa que hizo él es, él hizo un banquete en su casa para otros publicanos y otras personas que se juntaban, amén. Y algo hermoso de que podemos mirar en esta historia es que a pesar de que él ya era un hombre transformado, amén, un hombre que estaba caminando al lado de Jesús, él no le importó irse para atrás, amén, con sus, me imagino que eran amigos. Él se fue con estos publicanos que me imagino fueron también pecadores porque ellos robaban dinero, y les ofreció a ellos, amén, también esa salvación que él fue ofrecido, amén. Y eso es un ejemplo de uno de los frutos que tenemos que tener nosotros, la humildad, amén, porque no le importó igualmente la vestidura o el trabajo o el ser, el carácter de esos publicanos y esas personas, sino él reconoció que la salvación no es para la gente que sea, a lo mejor se viste mejor, la salvación no es para el que tenga el mejor carácter, amén. La salvación es algo que es ofrecida a cada persona en este lugar, aunque sea pecador o no sea pecador, amén. Y luego también miramos, amén, que este hombre, Mateo, también recibió, no solamente fue restaurado, también fue renovado, amén, y fue dado conocimiento y sabiduría en Cristo. Y lo más hermoso es que ya no era Pablo el publicano, sino era Pablo el apóstol, amén. Y lo que quiero reflejar más, o lo que quiero hablar más de esta historia, es que tenemos que tener esa transformación completa, amén, como este hombre lo tuvo. Miramos que en la Biblia él no regresó a su trabajo, amén. Su trabajo es como representa el pecado, amén, porque él hacía cosas que no eran debidas, amén. Y podemos entender que así tenemos que ser nosotros, como nos dicen Colosenses, que no tenemos que regresar a las impurezas de esta vida, como la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la idolatría, amén. Aunque en este tiempo esta palabra, amén, era escrita para la iglesia o la comunidad que se encontraba en Colosas, podemos usarla, amén, para también guiar nuestra vida y para poder entender las acciones que tenemos y las acciones que no tenemos que tener, amén, o tomar. Y también la última cosa que yo pienso que es bonito de esta historia, amén, que cuando él hizo este banquete, amén, en su casa, él abrió esas manos, amén, a todas estas personas. Y a lo mejor, y yo pienso que es algo que pasa muchas veces en este mundo, es que a veces la gente mira mal a otras personas si no son del mismo, no sé, no tienen el mismo dinero, si no tienen el mismo color de piel, muchas cosas, amén. Y es algo verdaderamente triste, amén, porque nos dice la palabra que no le importa cómo seamos nosotros, porque lo más importante es nuestro corazón y ser disponibles, amén, para que Él trabaje con cada uno de nosotros, amén. Pero como cristianos, amén, porque yo me gustaría pensar que cada persona aquí es salva, amén, hay que entender que aunque aceptemos a Cristo, hay que seguir peleando, amén, porque sabemos que aunque lo aceptemos un día, al próximo día a lo mejor podemos regresar a la vida que teníamos antes, pero lo que queremos hacer es seguir caminando, amén, dando ese paso grande, amén, para poder un día llegar al reino de los cielos y conocer al Padre, amén. Y lo que les quiero preguntar y lo que quiero que reflejen, amén, al menos cuando se vayan o este día, es cómo podemos tener una transformación como la que tuvo Mateo. Bueno, les voy a decir, podemos tener una transformación así cuando a lo mejor por abrir la Biblia, amén, cuando abrimos nuestra boca para dar una oración a Dios, para hablar con Él, decirle cómo fue nuestro día, pedirle algo, pedirle perdón, sobre todo con una buena intención de corazón, amén.
¿Y cómo podemos asegurarnos que el amor de Cristo tiene efecto en nuestras vidas? Amén. Podemos preguntarnos eso y también podemos poner eso en acción. Amén. Porque sabemos que cuando completamente recibimos ese amor, amén, y lo ponemos en nuestro pensamiento, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de tomar decisiones, amén, también será evidente en la forma que nosotros actuamos con las otras personas, amén. A lo mejor antes yo era una persona que hablaba muy mal, pero ahora en Cristo yo entiendo que yo debo de ser amable con cada persona, yo necesito darles el perdón, amén, y muchos frutos así, amén. Y para acabar, amén, solamente les quiero decir que una salvación completa en Cristo no solo puede ser obtenida a causa de nuestras vidas, amén, que vivimos, sino por la condición y las acciones que tomamos para cambiar la vida que teníamos antes, amén. Y aunque sea difícil, amén, les digo otra vez que esto no es imposible, amén. Y a cada persona que está pasando un proceso, amén, hay que recordar que un proceso no es para siempre, amén, sino a veces es corto, a veces es largo, pero entendemos que cada persona en este lugar tiene metas, amén, o tiene un propósito diferente en Cristo. Y lo más hermoso es saber que un día, cuando sigamos cada uno de sus mandamientos y lo tomamos como nuestro único y primero Salvador, llegaremos a mirarlo, amén, y ese esfuerzo nunca va a ser sin propósito, amén. Que el Señor les bendiga.